el tiempo, todavía estamos en ese espacio que Dios está abriendo, amén, para que podamos de manera especial. Dios tiene tiempos específicos, aunque Él sigue trabajando en muchas áreas y en muchas cosas de nuestra vida. Él siempre pone énfasis como iglesia, ¿verdad? Cada vez. Entonces, de manera personal, Dios tiene un trabajo con su espíritu, ¿verdad? En nuestra vida personal. Esto ya lo vimos, esta diapositiva ya la vimos la semana pasada. Entonces, de manera personal, Dios tiene un trabajo, Dios está haciendo cosas, pero como iglesia Dios pone tiempos, abre espacios, amén. Entonces, Dios está obrando en este tiempo y hablando a nuestro corazón acerca del Espíritu Santo, que nosotros necesitamos tener ese fuego encendido en nuestros corazones. Esto es lo que vimos la semana pasada, los pecados que nosotros podemos cometer en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es resistirnos, mentir, hacer afrenta al Espíritu Santo, tentar apagar el Espíritu Santo hasta llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la blasfemia, es algo que el Señor no va a perdonar, amén. Es hablar en contra del Espíritu Santo, es tenerlo en poco, es burlarse de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es la blasfemia. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nosotros, ¿verdad?, hablamos acerca del Espíritu Santo. Desde Romanos 8:28 dice la Escritura, vamos a leerlo y vamos a leerlo hasta el versículo 28 y 29 nada. Vamos a leer desde el 26, que es desde ahí quería comenzar. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, estamos aquí viendo acerca del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Amén. Y desde que el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, de manera no solamente interna, que ya se manifestaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, sino exteriormente, con poder, con virtud, amén, con manifestaciones. Desde ese momento del Pentecostés, el Espíritu Santo se sigue moviendo en nuestra vida, amén. Entonces el Espíritu Santo se sigue moviendo en nuestra vida. Él sigue pidiendo por nosotros, Él sigue intercediendo, amén. Y en los versículos que seguimos leyendo dice que el Señor, ¿verdad?, nos apartó y nos escogió, amén, y nos llamó, ¿sí? Dice, a los que antes conoció, también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces el Espíritu Santo no solamente tiene el trabajo, ¿verdad?, o el ministerio de confortarnos, alentarnos, sino, como dice la Escritura, ¿verdad?, no solamente ayudarnos en nuestras flaquezas, sino dice también tiene el propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo. Amén. ¿Sí, hermanos? Entonces hay una manifestación externa del Espíritu Santo que es, ¿verdad?, como vamos a ver más adelante, la danza, el levantar las manos, el llorar, y todo eso tiene una razón de ser, pero también tiene una obra interna que es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y es trabajar con esta naturaleza, ¿verdad?, vieja, con esta naturaleza, ¿verdad?, que está llena de odio, de tinieblas, de muerte, ¿verdad?, y transformarla en amor, luz y vida. ¿Sí, hermanos? Entonces ese es el propósito del Espíritu Santo, trabajar dentro de nosotros. Ahora, el Señor tiene para nosotros un lugar especial donde Él trabaja en nuestra vida, y es cuando nosotros lo buscamos. La Escritura nos habla, ¿verdad?, de un tiempo íntimo y de un tiempo público, ¿sí, hermanos?
El libro de Cantares nos habla de ese tiempo privado cuando nosotros lo buscamos en las cámaras de oración, donde Él cambia nuestro color, dice la Escritura, ¿verdad? En Cantares vamos a ir ahí, porque vamos a hablar del tiempo público, pero vamos a ver que hay un tiempo privado. El libro de Cantares, en el libro de Cantares, capítulo 1, ¿verdad? Y dice la Escritura, ¿lo tienen? Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. ¿Está bien? Dice, por el olor de tus suaves ungüentos, ungüento derramado es tu nombre. Por eso las doncellas te amaron. Llévame en pos de ti, correremos. Metióme el rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino, los rectos te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, más codiciable, como las cabañas de Cedar, como las tiendas de Salomón. No miréis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y hiciéronme, guarda de las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Hasta ahí. Aquí sabemos, hermanos, del trabajo del rey de humildad, ¿verdad? En la doncella. Y dice algo la doncella, ¿verdad? Dice, llévanos en pos de ti. ¿Qué es lo que quiere hacer el cristiano? Ir en pos del Señor. Y dice que ella, la doncella, el que representa la iglesia, amén, pide ir en pos y dice que entonces él le mete en las cámaras, ¿de qué? En las cámaras, dice, metióme el rey en sus cámaras. ¿Qué encuentra el cristiano en esas cámaras? Encuentra intimidad con Dios, o sea, una relación personal con Dios, una relación no solamente de salvación, sino una relación de amor, de entrega, ¿verdad? Del cristiano. De tal manera dice que ella encuentra gozo, encuentra deleite, porque dice, nos gozaremos y nos alegraremos y nos acordaremos de tus amores más que del vino. En estos versículos, el vino tiene que ver con la salvación. Y los amores tiene que ver con toda esta descripción de intimidad, de un camino personal con Dios, ¿verdad? Que es en el crecimiento, ¿verdad? Y en la transformación del cristiano, ¿verdad? Entonces, el vino es el principio, la sangre al principio de nuestro caminar espiritual, la salvación a través de Jesús. Pero cuando el libro de Cantares habla de amor, habla de conocer al Señor Jesucristo, ¿verdad? A nuestro amado como nuestro esposo. O sea, vamos a crecer para conocerlo y llegar a desposarnos con él. Habla del amor, de la entrega, de la sumisión, ya no solamente la salvación. Entonces ella entra en esta cámara, dice, ella encuentra deleite, ella encuentra placer en esa relación íntima con su amado, de tal manera que al estar ahí dice que su color cambia, ¿verdad? Su color cambia y dice que morena soy. El color moreno nos habla de la humildad, ¿sí? Nos habla de la humildad. Entonces ella es transformada en ese momento de intimidad, de relación personal con Dios, es transformada, y en lugar de orgullo, soberbia, desobediencia o altivez, ella se rinde a él, ¿sí? Se rinde a él de tal manera que su color es transformado. Y dice más adelante en el versículo 5, el versículo 6, los hijos de mi madre se airaron contra mí, hiciéronme guarda de mi viña, y la viña que era mía no guardé. Entonces, la primera parte ahora nos dice, ¿por qué es morena? ¿Por qué ella ahora tiene humildad? Porque el sol, ¿quién es el sol? El Señor Jesucristo. Dice, porque el sol de justicia me miró. Y dice, y los hijos de mi madre, se está refiriendo a los cristianos. Los demás, los cristianos, ven en ella el cambio de color y se enojan con ella, ¿verdad? En lugar de animarla, motivarla, qué bueno que estás cambiando, qué bueno que estás buscando más a Dios, qué bueno que ya estás crucificando más tu carne. La empiezan a criticar, se airan. Ay, ¿a poco eres ya muy santo, verdad? Ahora sí, ya vienes todos los cultos todos los cultos a la iglesia,
y ya te crees muy santo, ¿verdad? Ay, sí, ya no quieres ir con nosotros a tal lado porque ya eres muy santo, ¿verdad? Empieza a haber cambios en ese cristiano porque tiene una relación, está conociendo al Señor Jesucristo, y entonces el estar a solas con Él en la intimidad de la oración está tocando a su corazón para traer cambios, de tal manera que cambia y los demás lo ven, y muchas veces los demás no lo entienden, los demás lo critican, ¿sí? Dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, y como la ven que ya está buscando más a Dios, le piden que les ayude a guardar de su viña, ¿verdad? Y dice ella, y mi viña que era mía no la guardé. Entonces aquí ya ella tiene otro inconveniente, que descuida su relación personal con Dios. Y todo el libro de Cantares nos habla de una descripción de relación íntima, personal con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde ella tiene encuentros con Él, también ella se equivoca, pero también ella es transformada. Y todos estos 5 capítulos son hermosos, ¿verdad? Pero todo el libro de Cantares nos describe esa relación. Entonces, aquí el libro de Cantares nos habla de ese tiempo íntimo, en el cual nosotros buscamos a Dios, amén, de manera personal. No estamos rodeados de nadie. A veces no estamos acompañados ni de la pareja, ¿verdad? Porque hay oración que se hace junta como matrimonio, hay oraciones que se hacen juntos como familia, ¿sí? Pero también este capítulo, este libro no se refiere sino a ese tiempo personal con Dios. Cuando usted escoge 5, 10, media hora, 1 hora, ir a solas con el Señor. Y no solamente pedirle, sino rendirse y entregarse, permitir que Él cambie, permitir que Él transforme. Es ese tiempo, amén. Pero también hay otro tiempo, el cual es el tiempo público, ¿verdad? Y a eso nosotros le llamamos culto, ¿sí? ¿Está bien? Y eso es de lo que estamos hablando todo en este tiempo, el tiempo público donde, donde nosotros, yo creo que es esta, no, ahí está, no, se sigue viendo el cuadrito de al lado, ¿verdad? Bueno, déjeme quitar esto. Se ve aunque sea con el lado. ¿Alguien puede ayudarme a saber dónde le puedo ampliarle la pantalla? ¿No? Bueno, ahí lo dejamos hasta que venga el pastor. Ok. Entonces, culto. Culto es a lo que no, es el culto, nosotros le llamamos a venir a la iglesia, ¿verdad? Nosotros le llamamos culto. Vamos al culto, vamos a la iglesia. Culto consiste en nuestras palabras y acciones. ¿Está bien? El culto es nuestras palabras y nuestras acciones. Venir al templo, ¿verdad? Es lo que hicimos esta mañana. Venimos nosotros al templo. No venimos a la iglesia porque la iglesia, ¿verdad? Aunque es una frase que usamos constantemente, pero la iglesia se refiere a los miembros. Usted y yo somos los miembros. El templo es este edificio. ¿Está bien? Aun cuando también la palabra del Señor se refiere a nuestro cuerpo como templo, ¿verdad? Se refiere como ese edificio donde el Señor habita. ¿Está bien? Entonces, culto no es este edificio, vamos al culto, sino el culto lo hacemos usted y yo cuando a través de nuestras palabras y acciones, ¿verdad? Damos adoración a Dios. Es la expresión externa de nuestro homenaje y adoración cuando estamos reunidos en la presencia de Dios. Reunidos, ¿verdad? Es cuando nosotros estamos reunidos, o sea, cuando estamos con otros hermanos, ¿sí? Entonces, el culto, ¿verdad? Es diferente a lo que hablábamos hace un momento, a nuestra cámara de oración, a nuestro tiempo personal, porque les decía, ese es un tiempo solitario. Pero cuando nosotros venimos al templo, entonces nosotros, ¿verdad? Vamos entre todos, vamos a hacer un culto al Señor que consiste en alabar al Señor a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones, a través de que levantamos nuestras manos, a través de que danzamos, a través de que oramos. Nosotros estamos haciendo un culto. Amén. Nosotros estamos externando nuestra gratitud, estamos externando nuestra alabanza, estamos
dando nuestra adoración a Dios. No todos los que vienen al templo son parte del culto. Esto hay que entenderlo bien, ¿sí? O sea, yo puedo ir al templo, yo puedo venir al templo, pero no necesariamente, ¿verdad?, estoy siendo parte del culto. Porque depende de mi elección, depende de mi disposición, depende de lo que yo haga para ser parte del culto. Otros de mis hermanos serán parte del culto, porque ellos se expresan, ellos alaban, ellos oran, ellos cantan, levantan su voz, ellos danzan. Pero si yo no lo hago, no soy parte del culto. ¿Sí me estoy explicando? O sea, eso está sencillo, ¿verdad? Yo no estoy siendo parte del culto. A lo mejor soy un espectador, a lo mejor me siento un invitado, a lo mejor, ¿verdad?, es la primera vez que estoy, ¿verdad? O tengo mucho tiempo, pero me pierdo esa bendición de ser parte del culto, porque soy parte del culto cuando yo expreso mi adoración, mi alabanza al Señor, amén. Y por eso es tan importante, como hablábamos un domingo, venir al templo, porque yo en mi tiempo íntimo, ¿verdad?, tengo mi tiempo con Dios, ese es mi tiempo personal, pero venir al templo es la oportunidad de hacer un culto para Dios, ¿verdad? Hacer una celebración, hacer una fiesta para Dios, amén. De tal manera que de alguna manera yo busco a Dios, ¿verdad?, en mi tiempo íntimo, pero no es lo mismo que cuando nosotros nos reunimos en el templo, amén. Sabemos, ¿verdad?, que sí, en nuestro tiempo podemos buscar a Dios. La hermana Hicks daba testimonio, ¿verdad?, que ella danzaba en su cuarto de oración, ¿verdad? Y danzaba y oraba y cantaba, o sea, sí se puede. Pero el culto, ¿verdad?, Dios nos proveyó el templo, ¿para qué? Para poder venir, asistir y estar ahí. Y es aquí, hermanos, como hemos estado viendo, donde cuando nosotros estamos juntos, también el Espíritu Santo nos quiere ministrar. ¿Está bien? Ok, vamos entonces a ver. Ya le moví aquí, pero vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Hay un propósito en el venir al culto que ya lo vimos, ¿verdad?, que es nosotros poder expresar a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Hermano Isaac, ¿cómo le abro aquí la diapositiva a todo? Que no se vea la orilla. Ya se abrió. Gracias. Ay, yo, como estaba de espaldas, no. No, es que estaba la orillita. La movió. ¿Tú la abriste? Ok. ¿No está distorsionado? Es que le moví. Ok. Gracias. Creo que se ve más claro. Ok. Entonces, ya vimos el propósito de venir a la iglesia. Aquí tenemos un ejemplo nosotros en esta mañana. Tenemos varios artículos. Ustedes del lado derecho van a ver que hay artículos que corresponden y son eléctricos, ¿sí? Son varias cosas del hogar. Y aquí vemos otras cosas que no son eléctricas. Bueno, aunque hay una lámparas ahí, descártenlas. ¿Está bien? Entonces, descártenlas, ahí se nos fueron. Entonces, aquí vemos, hermanos, que cada una de estas cosas tiene un propósito, una aspiradora, ¿verdad? Todos sabemos para qué nos ayuda, para limpiar, ¿sí? ¿Para qué nos podrá servir una máquina de coser? Para coser ropa, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría con estas cosas si no tuvieran electricidad? Están diseñadas para funcionar con electricidad, ¿sí? Están diseñadas para trabajar con electricidad. Entonces, si no hubiera electricidad, no podrían cumplir su propósito. ¿Está bien? ¿Sí? Necesitan la electricidad. Acá tenemos otras cosas, otros ejemplos, como un sofá, como un ropero, ¿verdad? Que también tienen una razón por qué fueron fabricadas y fueron hechas, pero estas no dependen de la electricidad, ¿sí? Entonces, en general, todas estas cosas fueron fabricadas, fueron hechas, fueron diseñadas para un propósito. Así como Dios desde el principio a nosotros nos diseñó, amén, y nos creó, dice la palabra de Dios, y nos creó y nos hizo para la alabanza de su nombre, amén. Porque Él nos creó, eso nos dice el libro de Efesios, porque Él nos creó, Él nos formó para la alabanza de su nombre, amén. De tal manera, hermanos, que
nosotros somos como estas cosas, estos instrumentos del hogar que están acá, eléctricos. ¿Sí, hermanos? Que nosotros fuimos hechos y fabricados y diseñados para funcionar a través de la presencia de Dios. Cuando el cristiano, hermano, no tiene la presencia de Dios, pierde la presencia de Dios, ¿sí? Entonces no puede cumplir el propósito, no puede funcionar de la misma manera, ¿sí, hermanos? Entonces, nosotros como estos instrumentos, nosotros necesitamos la presencia de Dios. Si nosotros, hermanos, no nos llenamos del Espíritu Santo, si no buscamos el Espíritu Santo, no vamos a poder cumplir el propósito, no vamos a poder funcionar bien en nuestra vida, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta cómo empieza a actuar un aparato cuando se le empieza a bajar la pila, ¿verdad? Si es algo que da un sonido, empieza a bajarse el sonido, ¿verdad? Si es una computadora, se empieza a alentar, ¿verdad? Si es de las más modernas, pues simplemente se apaga. Ya ni nos da señas de que se le iba a acabar la batería, ¿verdad? Pero algunos aparatos de los todavía más antiguos, ¿verdad? Empezaban a funcionar más lento, ¿verdad? Si era algo como un tocadisco, algo empezaba, y ahora que se le está yendo que la pila, ¿no es cierto? ¿Sí? A trabajar más lento, ¿sí? Y de repente, pum, ya, no hacía ya nada porque se le había acabado la batería, ¿sí? Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué yo en mi vida espiritual me siento así como cansado, como que a fuerzas, como que ya no avanzo tan rápido como antes buscaba a Dios? ¿Por qué ahora me cuesta más la oración? ¿Por qué ahora me cuesta más venir a la iglesia? ¿Por qué me cuesta? Y en muchas ocasiones, muchas de ellas, no quiere decir que todas, ¿verdad? Es porque hemos nosotros dejado de alimentar nuestra pila espiritual. ¿Sí, hermanos? Ahora hay esas pilas que se recargan, ¿verdad? Uno compra unas pilas, ya se le acabó la pila, la batería, y uno las conecta y se vuelven a cargar y usted se las vuelve a poner a su aparato, ¿sí? Pero antes esas pilas eran desechables, ¿verdad? Pero en nuestra vida espiritual, hermano, nosotros somos como esas pilas recargables, ¿sí, hermanos? Donde nosotros tenemos que recargarnos de la presencia de Dios, donde nosotros tenemos que venir y llenarnos de esa energía que da el Espíritu Santo, porque no solamente tenemos un propósito natural, ¿verdad? Sino también tenemos un propósito espiritual. No solamente tenemos un propósito natural, sino también uno espiritual, es una balanza, ¿sí, hermanos? De tal manera que cuando yo vengo a la casa de Dios y entiendo que cuando vengo a la casa de Dios es mi tiempo público para llenarme de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque voy a salir y voy a enfrentarme, ¿verdad? Voy a ir al trabajo, voy a ir a la escuela, voy a ir al súper, ¿sí me explico? Necesito la fuerza, el poder, la virtud del Espíritu Santo. Pero también para buscarlo, ¿verdad? Para orar, para leer la palabra, para venir al servicio, yo también necesito esa energía, ese poder, esa virtud del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Entonces, así como estos aparatos electrodomésticos no funcionan si no tienen pila, ¿sí, hermanos? Nosotros no podemos funcionar y no podemos cumplir el propósito. No se trata de que nosotros como cristianos allá andemos, ¿verdad? Así como en cámara lenta porque se nos está apagando el fuego. Porque podemos venir y recargarnos cada servicio, amén, en nuestro tiempo público y recargarnos en nuestro tiempo íntimo, personal con Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, a veces, ¿verdad? Pensamos que la vida en Cristo es una vida sufrida, de angustias, de preocupaciones, de cansancio. No, hermanos, es una vida abundante, dice la Escritura. Amén, que usted y yo podemos disfrutar de esa vida abundante, de esa vida de gozo, de bendición, de sentirnos privilegiados que esta mañana podemos estar en la casa de Dios. ¿Sí, hermanos? Para nosotros debe ser un privilegio el poder en esta mañana estar en la casa de Dios, porque Dios planeó, amén, que su pueblo, ¿sí?, tuviera un lugar de reunión. Nosotros lo hemos visto, lo hemos aprendido por mucho tiempo desde el tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, no tenía un lugar para reunirse
y congregarse y buscar a Dios. Pero cuando ellos fueron libertados, cuando ellos fueron libres de su esclavitud, el Señor los lleva al desierto y les da un tabernáculo, un lugar de reunión, un lugar de encuentro. Sí, hermanos, que ciertamente era movible, ¿verdad? Pero que era un santuario, un lugar donde la presencia del Señor se manifestaba. Si ustedes recuerdan, antes de que hubiera el tabernáculo, cómo se manifestaba Dios a los profetas, ¿verdad? Les hablaba, ¿se acuerdan? Le habló a Noé, le habló a Abraham, le habló a varios, ¿sí? Todo. Les hablaba y ellos como testimonio, ¿verdad? Levantaban un altar de testimonio. Dios me habló aquí, la presencia de Dios estuvo aquí, amén. Pero cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y lo lleva al desierto, le da ya por primera vez un lugar de reunión. Entonces aquí encontramos las dos cosas. Dios te puede hablar a ti en tu casa, Dios te puede hablar a ti en tu trabajo, Dios te puede hablar cuando estás manejando, Dios te puede hablar cuando estás caminando en la calle, pero también ahora ha provisto para nosotros un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Imagínense, hermano, que el Señor nos ama tanto. ¿Sí lo ha visto de esta manera? Dios nos ama tanto que nos quiere tener cerca. ¿Usted ama a alguien que quiere que siempre esté cerca de usted? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Lo quiere tener cerca. El Señor Dios, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros pecados, buscó la manera de acercarse a nosotros. ¿Sí? Con todo lo que nosotros hacemos y ofendemos a Dios, si Él fuera como nosotros, Él no quisiera estar cerca de nosotros. ¿Verdad que no? ¿Alguien le ha ofendido a usted? ¿Le ha hecho algo? Sí, ¿y a poco lo quiere cerca? No, hombre, lo más lejos que puede estar yo de Él, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor ya no le guardo rencor, ya lo perdoné, pero pues mejor de lejos, ¿verdad? No le voy a dar otra vez la oportunidad de que me ofenda, ¿sí? Pero Dios no es así. Yo quiero que entendamos este punto en esta mañana. Que nosotros no le hacemos un favor al Señor en venir. Es nuestro privilegio y tenemos que despertar a esa verdad y esa realidad, que Dios nos ama tanto, que en su infinita misericordia, siendo tan pecadores y ahorita que aunque ya lo conocemos, seguimos fallando de tantas maneras, Él no nos aleja. Él sigue permitiendo que haya una puerta abierta de un templo para que nosotros vengamos a este lugar y podamos tener una experiencia con su presencia. ¿Sí, hermanos? Porque ciertamente nosotros hacemos un culto, adoramos y alabamos, pero hermanos, cuando la presencia de Dios se manifiesta en este lugar, usted y yo somos bendecidos. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en este lugar, usted y yo somos bendecidos, privilegiados, nuestra vida es transformada. ¿Sí, hermanos? ¿Qué necesitamos? Entonces lo vimos en el otro tema. ¿Qué necesitamos? Ser parte del cuerpo de Cristo, que jale esa presencia, que en lugar que mi actitud, que en lugar que mi pecado, que en el lugar de que mis pensamientos impidan que la presencia de Dios descienda, yo pueda juntamente con mi hermano, ¿verdad?, preparar el terreno para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste. Porque si la presencia del Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad?, hay sanidad. Hay sanidad del cuerpo, hay sanidad del alma, hay libertad. Amén. Dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahí ese es un canto, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero dice que el Espíritu del Señor, ¿verdad? El Señor vino ¿para qué? Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Estaba diciéndolo el Señor Jesús, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha dado ¿qué? Me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Amén. Para dar sanidad a los quebrantados. ¿Sí, hermanos?
Entonces, imagínense que usted y yo venimos con un corazón quebrantado por las situaciones. Imagínense que usted y yo venimos con situaciones, con cargas, pero que el Espíritu de Dios desciende, hermanos. El Espíritu del Señor rompe, sana, liberta, amén, fortalece. No importa cómo vengamos, hermanos. A veces alguien decía por ahí, es que ¿a qué voy si tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones? Es más, no tengo ni ganas. No te quedes en tu casa, ven. Amén. Porque cuando la presencia del Señor desciende, suceden milagros. Ustedes lo han visto. Ustedes lo han probado en todo su caminar con Dios. Cuando el Señor se manifiesta, cuando el poder desciende, usted ni siquiera necesita pedir. ¿Le ha pasado? Que ni siquiera pide, pero como la presencia de Dios está ahí, la presencia del Señor le está dando lo que usted necesita. Amén. Bendito sea su nombre. Me decía alguien una vez, hermana, Dios sabía que yo venía con un dolor tremendo. Pero yo dije, Señor, yo vine a tu casa y con este dolor voy a danzar. Y empecé a danzar y empecé a sentir el fuego de la presencia de Dios. Y cuando me di cuenta, ese dolor ya se había ido, ya no estaba. Otras personas, y lo hemos experimentado, es que yo venía con una carga pesada, pero empecé a levantar el nombre, empecé a tener palabras de alabanza, empecé a tener actitudes de adoración al Señor, y entonces el Espíritu descendió y esa carga se cayó. Amén. ¿Por qué es tan importante entonces la presencia de Dios? Porque a través de la presencia del Espíritu Santo, Dios provee todo lo que nosotros necesitamos de manera física, de manera emocional, de manera espiritual para nuestra vida. Entonces, imagínense que usted y yo en esta mañana no lográramos que la presencia del Señor descendiera. Nos vamos entonces igual vacíos con todas nuestras cargas para añadirle todo lo que vamos a vivir la semana que viene. Pero esa es nuestra bendición. El Señor sabiendo, yo sé, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? Que Él fue tentado en todo. Por eso se compadece de nuestras debilidades, de nuestras necesidades. Por eso dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar a un consolador. Uno que los va a acompañar. Uno que los va a acompañar todos los días. Uno que va a estar con ustedes, que los va a guiar, que les va a recordar aquellas cosas que necesitan para ese momento de prueba o de necesidad. Este que los va a acompañar en toda dificultad, en todo problema, y los va a guiar por este camino hacia la verdad. Pero nosotros necesitamos hacer lo necesario, como decía el salmista la semana pasada, lo leíamos en el Salmo 57, ¿verdad? Tener un constante arrepentimiento de tal manera que le digamos, Señor, lávame más y más de mi maldad y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si leemos ese salmo, era un salmo del corazón. Era un clamor, era una súplica, una plegaria de David diciéndole, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía eso, que sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Él no tendría que la fuerza, el poder, la virtud para hacerle frente a sus enemigos, para estar en pie delante de sus enemigos, para vencer a sus enemigos. Entonces, el Espíritu Santo es indispensable en nuestra vida. Y cuando nosotros venimos al culto, ¿verdad? Tenemos que tener palabras y acciones que hagan que la presencia del Señor descienda en este lugar, ¿verdad? Y decíamos, no es el grito así a voz en cuello lo que llama la presencia de Dios, es el grito del corazón que clama, ¿verdad? Dice, a mí me gusta mucho ese salmo que dice, ¿verdad? Así como el ciervo brama por las aguas, así clama el alma mía. ¿Por qué clamaba? Por la presencia del Señor. Que
En un tiempo oramos por nuestro corazón, ahora oremos, decir, Señor, dame de tu espíritu, dame más de tu espíritu, dame más de tu espíritu, Señor. Lléname de tu espíritu, Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Aviva tu espíritu en mi vida. Amén. Aviva el fuego en mi vida. Entonces, nosotros tenemos un propósito como cristianos al asistir al templo. Es para orar, es para alabar y adorar a Dios, para escuchar la palabra, ¿sí? Y para tener comunión los unos con los otros. Entonces, vamos a la escritura en esta mañana y vamos a ver, vamos a ir a 1 Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15 dice: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Está bien ahí? Les está escribiendo esta epístola el apóstol Pablo. Le está escribiendo y dice algo, ¿verdad? Por si no voy pronto, ¿verdad? Te escribo estas cosas, en otras palabras, te escribo estas cosas por si no voy pronto, ¿verdad? Tú sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Y en algún tiempo que vimos estos, aprendimos que esta palabra conversar tiene que, en uno de sus significados también significa cómo te debes conducir en la casa de Dios. Amén. Y hace tiempo nosotros les dimos un folleto, ¿verdad? Que espero tengan y lo recuerden, de la manera en que debemos nosotros conducirnos en el templo, primeramente en la casa de Dios, que es el respeto, la reverencia, amén, el orden, la limpieza, amén, la cordialidad los unos con los otros, amén, el cuidar las instalaciones, pero también en el lado espiritual, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros conducirnos cuando estamos en la casa del Señor? Entonces, ¿cómo nos debemos conducir? Nos debemos conducir en un espíritu de oración, hermanos. Hay gente que evita llegar a la oración. Pudiera llegar temprano, pero no llega a la oración. Hermanos, necesitamos la oración. No podemos entrar en la presencia del Señor sin habernos santificado a través de la oración, a través de haber clamado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo te debes conducir? Llega con un espíritu de oración. No te hinques para dormirte. No llegues, dejes tu Biblia y te salgas, ¿verdad? Y te quedes a platicar en el pasillo, dejando que se pase, ¿verdad?, el tiempo de la oración. Porque la manera correcta de conducirnos es cuando llegamos nosotros para hacer nuestro culto, es orando. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, tenemos aquí la oración. Déjeme llegar. Tenemos citas para esto. Vamos a leer entonces. Y como me adelanto en el cuadernillo. Ok, vamos a leer la escritura en el Salmo 107. Salmo 107. En el versículo 22. Estábamos leyendo entonces cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, ¿verdad? Dice, y sacrifiquen sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Cómo nos debemos conducir en la casa del Señor, hermanos? Dice, cuando vengas a la casa del Señor, trae ¿qué? Un sacrificio. ¿Sí, hermanos? Un sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es algo que cuesta. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, llevaba una ofrenda delante del Señor, ¿verdad? Se le llamaba sacrificio. Y era un animal que ellos tenían que, o cuidar
desde que era pequeño, o sea, seleccionar, apartar y cuidarlo para que creciera, o era algo que ellos podían comprar? ¿Está bien? O sea, les costaba algo, ya fuera hacerlo crecer criándolo, o era que comprándolo. O sea, había un ¿qué? Costo, había un pago, había un precio. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando esto nos ayuda a entender qué significa la palabra sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza, ¿verdad? Y publiquen sus obras con júbilo. Quiere decir, hermanos, que cuando venimos a la casa del Señor es algo, tenemos que traer una ofrenda al Señor que nos cueste. ¿Sí? Que nos cueste. ¿Sí está bien? Que nos cueste esfuerzo, ¿verdad? Que nos cueste, que paguemos un precio por la presencia del Señor. Decía una vez, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? De alguien decía, tal vez enfermo, adolorido, pero si una mano la puedo levantar, la mano la voy a levantar. Y diciéndole al Señor, si quiero de tu presencia. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si sí puedo levantar las dos? Pues voy a levantar las dos, ¿amén? Estoy danzando, pero ¿qué tal si al danzar también puedo levantar las manos, verdad? O si al danzar puedo aplaudir, le estoy añadiendo ¿qué? Precio a mi ofrenda y a mi sacrificio. Pero a veces, ay, que se conforme el pastor con que haya levantado la mano. No, hermano, tu sacrificio, tu culto no es para el pastor. Ay, el levita, ¿verdad? El levita dice que levante la mano. Van a levantar la mano porque dijo el levita. ¿Sí? O aunque diga levita, ni levanto la mano, ¿verdad? ¿Sí me explico? Yo de entrada, de paso, quisiera decirles que no es el trabajo de los levitas, ahora sí que animar al pueblo en ese sentido ¿verdad? Sino ¿cuál es el trabajo del levita? Meterse en la presencia del Señor y jalar a la gente, ¿verdad? Porque a veces si no nos dice el levita, hermanos, dancen, hermanos, levanten las manos, no las levantamos. Es nuestro sacrificio, nuestro culto al Señor, nuestra demostración de alabanza al Señor. Amén. Y si nosotros le podemos añadir algo más a lo que hemos hecho ya con frecuencia, estamos haciendo un sacrificio delante del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo te debes conducir? Con sacrificio. ¿Sí, hermano? No ores 10 minutos, ora 20, ponle sacrificio a tu oración. La media hora que oramos. Hay lugares donde se ora una hora antes de empezar los cultos, ¿sí? Entonces vamos a ¿qué? A ponerle esfuerzo, amén, a danzar, a alabar el nombre del Señor en la predicación, ¿verdad? Por si hace frío, si hace calor, ¿verdad? Ya cuando nos sentamos, nos relajamos. ¿Sí le pasa así? ¿Y qué empieza a sentir el cuerpo? Que se quiere dormir, ¿verdad? Yo luego veo a Isaac, allá está, ya danzó, ya todo, ya está queriendo, párate, toma agua, párate, ve a lavarte la cara. O sea, ya hizo su sacrificio en alabanza, pero también en la predicación hay que ponerle sacrificio. ¿Está bien? Porque dice las cosas, ¿verdad? La manera en que te debes conducir en la casa de Dios. En el tiempo de la oración, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Amén. De poder estar entonces nosotros avivados, ¿verdad? Yo he visto a la hermana Linda que a veces se va y se para allá atrás. Ese es su sacrificio, hermana, ¿verdad? Porque le está costando trabajo concentrarse en la predicación, pero ella va y se levanta. Ahí en la escuela bíblica, en las veladas de oración, ¿verdad? Pues empezaban a las 12 de la noche, después de toda una semana de actividades y cosas. Nos decía, si te vas a dormir, mejor quédate parado. Y sí, uno veía muchos parados, ¿verdad? Agarrados de la columna orando, de las columnas, orando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían alguna que si se hincaba, ¿verdad? Y luego que las oraciones de la escuela bíblica eran a media luz. O sea que si se postraba, no, pues ni sabían si estaba dormido o estaba orando. Sí. Algunas veces, algún tiempo ustedes oraron aquí a media luz, ¿no? Antes se acostumbraba así, por algo se cambió, ¿no es cierto? No, bueno, es broma, por algo, pero sí pasaba eso, ¿no? O sea, la luz bajita, ya estás postrado, pues te agarra el sueño.
Ya cuando oyes que ya están en el círculo de oración, te levantas, guerrero. Pero no de oración, sino porque ya descansaste, ¿verdad? Ya tienes nueva fuerza porque te dormiste, no por la oración. Entonces, no se trata de eso, ¿ok? Entonces, hay que hacer un esfuerzo porque por aprovechar todo el tiempo que nosotros estamos en la casa de Dios, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, nosotros encontramos en la palabra del Señor, vamos a 1 Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Sí? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Entonces, gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Él es el poder, es la virtud. ¿Sí, hermanos? Que el Señor nos ha dado para qué, para ser vencedores. Esta palabra virtud es dunamis y significa fuerza, poder, milagroso, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, un milagro, capacidad, poder, potencia, potestad. Hace rato platicaba con la hermana Rosaura y ella usó una frase, ¿verdad? Decía, platicábamos y decían, a veces uno puede estar ya sin fuerzas físicamente, ¿verdad? Y ella decía algo, no me he sentido bien, pero le digo, entonces yo la veo bien dinámica siempre, dice que tengo mucha fuerza de voluntad. Y yo dije, sí es cierto, ¿cuántos de nosotros tenemos mucha fuerza de voluntad para tantas cosas? O sea, se tomó la frase de la hermana para poner este ejemplo. ¿Cuántas veces arrastrando el cuerpo vamos a hacer algo? ¿Cuántas veces arrastrando el cuerpo va al trabajo? Se durmió bien tarde, pero se levanta bien temprano porque quiere ir a trabajar. ¿Por qué no aplicamos lo mismo al Señor? ¿Sí me explico? Si ya con la fuerza de voluntad nos capacita para cumplir, imagínese que nos llenemos del Espíritu Santo, que nos ponga la chispa en la mañana. ¡Wow! Domingo, la pila, vámonos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero si dijéramos que no nos llenamos del Espíritu Santo, pues la fuerza de voluntad debería de traernos cada domingo. Temprano, ¿verdad? La fuerza de voluntad nos debería, o sea, poner voluntad en lo que estamos haciendo. Pero hacer las cosas por fuerza de voluntad, pues es desgastante, ¿no? ¿Sí me explico? Se hacen las cosas, no se cumplieron, pero físicamente uno queda igual, cansado, agotado. Pero cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, no solamente Él toca nuestra voluntad, sino nos da la fuerza. ¿Amén? ¿Para qué? Para que después de lo que hayamos hecho, nos sintamos bien. Si todavía termina el culto y nos vamos cansados, ¿qué cree? Nos hace falta llenarnos más del Espíritu. Porque eso usted no lo va a encontrar en su cama. ¿No se ha dado cuenta de eso? Nos vamos el domingo bien cansados, pero gozosos. ¿Sí? A veces nos vamos bien gozosos y descansados, porque tocamos más allá al Señor y Él tocó hasta el cuerpo que nos dio descanso. Pero a veces ni gozosos ni descansados. Entonces está muy triste la historia, ¿no? Y que se apure el pastor porque ya me quiero ir a dormir. Llega, se duerme y en la mañana despierta igual. Es que el secreto no está allá afuera, no está en lo que nosotros podamos hacer, está en la presencia del Señor. Está en tocarlo a Él. De ahí viene lo sobrenatural, ¿sí? Del Espíritu Santo. Entonces por eso dice, el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en la virtud, en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Clame la sangre, Señor, clamo tu sangre, Señor, tu Espíritu, dame fuerza, dame poder, dame la capacidad, Señor, dame esa potencia, amén, para poder hacer natural y espiritualmente lo que yo necesito, amén. Bueno, hay gente que rechaza las demostraciones del Espíritu Santo y esto es por falta de revelación, por falta de madurez espiritual
y por orgullo espiritual. ¿Está bien? Ok, regreso. Para los que estaban copiando, regreso si es que puedo. Ahí está, ya. ¿Ok? ¿Por qué algunos creyentes rechazan el mover del Espíritu Santo? Por falta de revelación, porque no lo han entendido, sus ojos no han sido abiertos. ¿Para qué? Para poder entender los principios del Señor. Por falta de madurez espiritual, porque son bebés espirituales y no entienden, ¿verdad?, el mover del Espíritu Santo. Y por orgullo espiritual, o sea, por el orgullo de la carne, ¿verdad?, que dicen, no, ¿cómo voy a levantar la mano? Me va a ver el de al lado, ¿verdad? Y no, qué pena, no, yo no voy a levantar la mano. Danzar, menos, ¿ok? Entonces, hay un poder cuando nosotros estamos juntos. ¿Ven? En Lucas 24:53, solamente apúntenlo, dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Lucas 24:53. No vamos a ir ahí para avanzar. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, entender a qué venimos al templo. Venimos a hacer un culto. Cuando nosotros hacemos ese culto, la presencia del Señor desciende, nos bendice, nos transforma, nos cambia, nos fortalece, nos ayuda. Amén. Pero tenemos que entender algo que platicábamos. Ahora vino la hermana Esparza, que vino la hermana Esparza, platicaba y ella predicaba con los pastores, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Hay gente que no va a la iglesia si no le toca hacer algo. Y ella lo ha dicho muchas veces y creo que lo dijo ese domingo aquí, ¿verdad? Mucha gente dice, pues ¿a qué voy al culto si no voy a cantar? O sea, no voy a dirigir los cantos o no soy maestra de escuela dominical. ¿Qué dijo la hermana Esparza? Ven al culto para adorar a Dios. O sea, vienes al culto, canta. Vienes para cantarle a Dios. ¿A qué venimos al culto? Para adorar a Dios. ¿A qué venimos al culto? Para oír la palabra de Dios. Si hacemos algo extra, bueno, es un servicio, pero el templo, por así decirlo, no es un lugar de reunión ni para socializar, ¿verdad? Ni para ejercer un ministerio en primera instancia. ¿Sí me explico? Sino nuestra prioridad es la adoración y la alabanza al Señor, buscar la presencia del Señor. Yo les decía ese domingo que les prediqué en la tarde, a mí me preocupa que de un domingo a un domingo algunos no vienen. Me preocupan más los que se tardan más en venir. ¿Sabe por qué? Porque si no vienen y no tienen tiempo para venir a la iglesia, menos tienen tiempo para buscar a Dios. Solamente alguna excepción, porque voy a hacer excepción, ¿verdad? Porque sería drástico decir que nadie. Tal vez haya alguna excepción que no pueda venir a la iglesia y en su casa sí tenga la disciplina de orar y de buscar a Dios. Pero nuestra asistencia al templo nos habla realmente, ¿verdad?, de lo que hacemos también en lo íntimo. Porque no puedes buscar en lo íntimo, estar ahí conectado a Dios, teniendo una relación cercana con Dios y no venir el domingo. No es así, a menos que sea por enfermedad, o sea, por alguna cosa. Pero estoy hablando de no asistir, ¿verdad? Por cosas triviales. Entonces, sí me preocupa, ¿verdad? Que no asistan, porque entonces su altar, su fuego se empieza a apagar. Y entonces empezamos a dejar de cumplir el propósito, dejamos de funcionar como Dios quiere que nosotros funcionemos. Pero Dios estableció un lugar para que nosotros podamos tener ese tiempo de encuentro, hermanos. ¿Está bien? De encuentro. Entonces, no venimos a la casa a hacer otra cosa más que a alabar, a adorar la presencia del Señor. Es triste cuando a alguien se le tiene que poner en un trabajo de la iglesia para que venga. Ocurre mucho en Monte Sión. En otras iglesias donde nosotros hemos estado ha sido muy diferente. O sea, los que sirven son los que están fieles. Y aquí por la distancia, por el trabajo, por lo que sea, o sea, es complicado cumplir con eso que pide el Señor. En otras iglesias es así. Donde hemos estado ha sido así.
Tienen que asistir el domingo en la mañana, en la tarde, tienen que asistir entre semana, tienen que asistir a juntas, tienen que asistir, o sea, ¿sí me explico? Porque necesitan que llenarse del Espíritu Santo, de la presencia de Dios para poder dar a los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Y es algo que a lo mejor como iglesia todavía necesita el Señor alumbrar, porque no es posible querer servir antes que ser cristiano. ¿Sí me explico? O sea, yo les he dicho, y perdón que me ponga, pero yo no vengo el domingo porque soy la pastora, el martes, el viernes y todo eso. Vengo porque soy cristiana. Yo he sabido de hermanas que no venían entre semana, que por las escuelas de los niños, que por lo que fuera, o por enfermedad. Hay personas que están muy enfermas, pero yo digo, si yo me tomo, a veces con dolor me voy a algún lado, pues me voy con dolor a la iglesia. O sea, estoy hablando de mí. ¿Por qué? Porque a mí me interesa estar preparada para cuando la trompeta suene. ¿Sí me explico? Porque a mí como persona, en esta mañana como persona, yo me interesa estar llena del Espíritu Santo porque va a sonar la trompeta. ¿Sí me explico? Y yo no puedo dar un fuego que yo no tengo. Usted, papá y mamá, usted no puede darle un fuego que inspire, que toque la vida de sus hijos si no lo tiene. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando yo me pierdo, y si quiero ya cerrar en esto, cuando yo me pierdo del propósito por cual vengo a la iglesia, se me hace cansado, se me hace tedioso, se me hace aburrido. ¿Sí me explico? Porque es pensado, no, el hermano no me habló. ¿Y qué? Tú vienes a la iglesia para alabar y para adorar al Señor. Ah, pero es que hoy no canté. No, pero le cantaste. Debes cantarle al Señor primeramente en tu silla. ¿Sí me explico? Y entonces torcemos la verdad. ¿Para qué venimos al culto? ¿Sí? O dejan de venir al culto. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones cuando, si yo me enfoco que yo vengo a adorar, a alabar y a recibir la palabra de Dios, o sea, lo demás es secundario. ¿Sí, hermanos? Entonces, como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que retomar esto en nuestra vida, hermanos, y si nos hemos relajado y si nos hemos acostumbrado, se los dije ese domingo, a no asistir a la casa del Señor entre semana, necesitamos hacer un sacrificio. Con los maestros de escuela dominical pusimos el primer viernes de cada mes vamos a estar orando. Así es que yo les voy a hacer una invitación a los levitas, a los sugieres y a los diáconos, a los que nos quieren acompañar. No voy a decir que obligatorio porque debiera ser privilegio, ¿verdad? Entonces, como maestros de escuela dominical, los viernes a las 8 de la noche de cada viernes primero del mes vamos a estar orando. ¿Por qué a las 8 de la noche? Porque ciertamente para algunos, por la distancia y la hora que salen de su trabajo, a lo mejor ya no llegan a los servicios de entre semana, ¿verdad? Yo, gracias a Dios por mi hermano Pedro, por ejemplo, él se pasa de su trabajo aquí, algunos ya de su trabajo vienen aquí, pero gracias a Dios por los que vienen entre semana el martes. Gracias a Dios por todos los hermanos, yo les agradezco a los hermanos que vienen entre semana. Estamos aprendiendo cosas bien bonitas entre semana, que el domingo se hablan así en general, pero que estamos aprendiendo el día martes, pero hay que pagar un precio. Gracias, hermanos del martes que vienen y pagan ese precio. Gracias por los que vienen el viernes, pero el viernes somos un grupo pequeño, pero yo le invito, hermanos, que vengamos a orar. A las 8 de la noche de cada viernes, primero del mes, vamos a venir a orar. Porque necesitamos orar por nuestras familias. Porque necesitamos orar por nosotros mismos. Hermanos, ¿cómo vamos a inspirar e influenciar en nuestra propia familia si nosotros no tenemos el fuego? Si a nosotros no nos ven encendidos, apasionados por Dios. Sí, la mayoría de los que están aquí somos, ¿qué? Papás.
Entonces, hermano, necesitamos fuego para nosotros, necesitamos relación personal con Dios, que nos bendiga a nosotros y nos haga estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también a nuestras familias. Y meternos ahí en ese tiempo con Dios, donde el Señor nos cambie, nos transforme, ¿verdad? No en ese tiempo de telegrama, donde Señor, cúbreme con tu sangre, que hoy me salgan las cosas bien y guarda mi familia, Señor. Amén. Bueno, ese sí, pero seguimos siendo iguales, ¿verdad? Porque no nos damos tiempo de buscar a Dios. Entonces, hermanos, gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Esto lo tenemos a nuestra disposición, hermano, no lo desaprovechemos. No desaprovechemos los tiempos que tenemos de venir a la casa de Dios y buscarlo, sino aprovechemos, dice la palabra, redimiendo el tiempo, porque los tiempos son malos. Amén. Entonces, allá en mi casa, en la semana, yo pasé por pruebas, yo pasé por dificultades, busqué a Dios, pero vengo y conjuntamente con mis hermanos tengo la posibilidad, la oportunidad de hacer un culto donde la presencia del Señor se manifieste y obre en todo lo que yo traigo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Sí, explico. En el mes, bueno, tiene pues 4 viernes, ¿sí, verdad? Todos los viernes hay culto a las 6:30. Ese culto es a las 7, perdón. Es normal, el de las 7 es normal. Nada más el primer viernes del mes, ¿sí? Es a las 8 de la noche. Y ahí, gracias por nuestras hermanas que vienen los viernes, que están dispuestas a quedarse hasta. Y los martes hay oración a las 3, hay un grupo de hermanas que están viniendo a orar y ya se quedan para el culto, ¿verdad? Entonces, hay oportunidad. Sí, los horarios, las distancias, pero estamos abriendo un tiempo para orar. Este mes fue el segundo porque vino la hermana Esparza el primero, ¿verdad? Pero ténganlo presente, hermanos, porque necesitamos hacer sacrificio. Amén. Tenemos que hacer nuestro sacrificio, no conformarnos, ¿verdad? Con lo poco que podemos hacer o recibir de Dios, porque, hermanos, hoy más que nunca necesitamos estar listos. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Levante su voz, los levitas, por favor. Vamos listos para que tomen su tiempo de alabanza. Y vamos a pedirle al Señor que en esta hora ponga su sangre preciosa, ponga su espíritu. Y hermanos, y vamos a ser parte del culto, amén. O sea, que cierre sus ojos, levante sus manos, lo que usted pueda en su fuerza hacer en esta mañana para que el nombre del Señor sea exaltado, el nombre de Dios sea levantado y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Cierre sus ojos, amado Padre Celestial, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el poder, por la virtud de tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora sabemos que tú estás aquí, Señor, como esa paloma. Tú estás, Señor, volando sobre tu pueblo, Señor. Tú estás en esta mañana aquí, Señor, para derramarte, para tocar los corazones, para tocar las vidas, Señor, en esta mañana. Clamamos tu sangre. Si hay algo todavía en nuestra vida que no es agradable, que no es acepto delante de ti, Señor, clamamos tu sangre sobre nuestros pensamientos, clamamos tu sangre sobre nuestra imaginación, clamamos tu sangre sobre nuestro corazón, clamamos tu sangre sobre nuestra boca, sobre nuestros oídos, clamamos tu sangre preciosa sobre nuestros ojos para no ver a nadie más que a ti en esta mañana. Tú estás pasando por nuestro lugar. Que no veamos al que está cerca, que podamos verte a ti, Señor. Que podamos abrazarnos, que podamos aferrarnos a tu presencia en esta mañana. Lávanos con el poder de tu sangre. Lávanos con el poder de tu sangre. Lávanos. Lava nuestras manos de toda ira, de toda contienda. Lava nuestras manos, Señor amado, en esta hora. Lava nuestros pies con el poder de tu sangre. Endereza nuestros pasos, Señor.
Endereza nuestros pasos. Señor, en esta hora te rogamos que después de haber clamado tu sangre, el fuego de tu Espíritu Santo descienda. Desciende, Espíritu de Dios. Desciende con tu poder. Danos en esta mañana la fuerza, la capacidad de hacer aquello que no podemos por nuestra naturaleza. Ven y cámbianos, ven y transfórmanos, Señor. En esta mañana, Señor, que hemos venido a tu casa. Venimos, Señor, de toda una semana, Señor, de situaciones. Tú conoces la semana de cada uno de mis hermanos, pero tú has venido en esta mañana para restaurar, para sanar, para liberar. Nosotros hemos venido para adorarte y bendecirte, pero tú has venido para tocarnos, Sharabahaya. Tú has venido en esta mañana, Señor, para tocar nuestro corazón, para tocar nuestro espíritu, Señor, para tocar nuestro cuerpo, Shahaya. Toca el alma, toca el espíritu, toca el cuerpo de tu pueblo. Si está enfermo, si está cansado, toca el cuerpo, Señor. Hay poder en tu sangre, hay poder en tu espíritu, Sharabahaya. Señor, toca el alma de mis hermanos. Si alguno ha sido herido, si alguno ha sido ofendido, si alguno, Señor amado, ha sido quebrantado, levántalo con el poder de tu espíritu. Pon espíritu, Señor. Pon tu espíritu de consuelo en esta mañana sobre tu pueblo. Señor, levanta, toca el espíritu de tu pueblo. Shahaya, Rababashaya, Riabashkaya, Riabashkaya. Toda depresión, todo enojo, toda tristeza, Señor, toca el espíritu de tu pueblo. Shariabahaya, y pon gozo, pon libertad. Pon gozo, pon libertad, pon alegría, que en esta mañana nos gozamos y nos alegramos en tu presencia. Levante su voz, levante su voz. Haga un sacrificio, levante su mano y dígale: Señor, aquí estoy. Levante su mano y dígale: Señor, aquí estoy. No tengo fuerza, pero desciende. Estoy enfermo, estoy cansado. Señor, aquí estoy, Señor, sin deseo. Pero, Señor, desciende con tu poder. Dice un canto que cuando nosotros levantamos nuestras manos, puede ser que las levantemos sin ganas, sin fuerzas, pero podemos extender nuestras manos y tocar el borde del manto del Señor. Podemos levantar nuestras manos y tocar la virtud, ese poder que está descendiendo. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, desciende, desciende, tócame. Espíritu Santo, ven y lléname. Yo no puedo nada sin ti, Señor. Yo no puedo nada, Señor, pero aquí estoy. Aquí estoy levantando mis manos hacia ti, Señor. Levanta tus manos físicas. Levanta tu mano espiritual y adoración al Señor en esta mañana. Y dile: Señor, aquí está mi espíritu que te necesita, mi alma que te necesita. Aquí está mi cuerpo que también necesita ser tocado. Aquí está mi corazón, mi voluntad. Rabashaya, Rababahaya, Shariababahaya, Shariashka, Eskeria, Enderia Bashiria, Variashka Nabahaya, Endara
Tu corazón, dígale, Señor, ven en mi ayuda, ven en mi ayuda, ven y sálvame de mí mismo. Que en esta mañana yo pueda tener un encuentro contigo, que mi espíritu se pueda unir a tu espíritu. Tu espíritu se puede unir en esta mañana, Rabasha. Aquí estamos, Señor, anhelando tu presencia. Aquí estamos anhelando tu presencia, clamando a ti, Señor. No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. Ahí en lo personal, en lo íntimo, dígale, Señor, tú eres la razón, tú eres el motivo por el cual estamos aquí, Señor. Tú eres la razón, tú eres el motivo por el cual tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí para tu pueblo. Espíritu de Dios, Sharabaha. Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Levante su voz ahora. Alábelo, alábelo. Dígale, Señor, te alabo. Señor, te alabo, te bendigo. Exaltamos tu nombre, Señor. Estamos agradecidos en esta mañana por todo lo que tú has provisto para nosotros. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre. Gracias por tu fuego. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque en esta mañana podemos ser testimonio de tu cuidado, de tu provisión. Somos testigos de tu perdón, somos testigos de tu amor, Señor. Tenemos tantas cosas por las que podemos agradecer en esta mañana. Te agradecemos en esta mañana, Señor. Tenemos tantas cosas para agradecer. La ingratitud, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos calla nuestra boca para alabar al Señor? Pero en esta mañana piense en algo que el Señor haya hecho por usted. Y vamos a alabarlo y vamos a bendecirlo. Gracias, Jesús. Alabemos a Dios. Tú eres el único, Señor, que merece esta honra y la gloria, porque tú has sido bueno con nosotros, has sido maravilloso. Tantas cosas, Dios mío, que han pasado en nuestras vidas, de tantas circunstancias que nos has librado, Señor. Nos has sostenido y tu mano ha sido fiel, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios. Gracias, Señor.